La novia silenciada, Brooklyn nunca imaginó que el día de su boda se sentiría como un funeral, obligada a casarse con un millonario frío y distante, a quien jamás había visto. Permaneció frente al altar en completo silencio, literalmente, muda desde la infancia. Se convirtió en la esposa no deseada de Ryan Miller, un hombre que el mundo creía incapaz de tener hijos. Su matrimonio no era más que un contrato, nada más, pero 3 meses después, durante una gala, cuando las náuseas la golpearon y los murmullos comenzaron a correr, su secreto ya no pudo esconderse. Estaba embarazada de gemelos, y en la mirada helada de Ryan solo cabía una pregunta: ¿de quién son esos niños? Brooklyn nunca imaginó que el día de su boda también sería el día en que su libertad moriría. La mañana comenzó con el olor sofocante de lirios blancos, llenando cada rincón de la mansión Miller, flores que, según la tradición, simbolizaban pureza, pero que para ella olían a muerte. Se miró en el espejo de la habitación donde la habían preparado, y la joven que la observaba le pareció una extraña. El vestido, de seda y encaje francés, era una obra de arte, y una prisión, tan pesado que parecía querer enterrarla viva. Cada piedra cosida a mano reflejaba la luz de la mañana, como diminutas lágrimas congeladas. Su abuelo, el Dr. Chen, un médico oriental de reputación internacional, entró sin tocar la puerta. Sus pasos eran firmes, decididos. Como siempre, Brooklyn se volvió hacia él. Sus ojos, los únicos instrumentos con los que podía comunicarse, suplicaban una explicación, un poco de compasión, cualquier cosa que detuviera aquello. Pero la mirada del anciano era implacable. Había en ella algo que ella no lograba descifrar: deber, culpa, o una forma retorcida de amor, que se expresa a través de decisiones crueles. Bro, dijo él, su voz profunda llenando el silencio, algún día entenderás. Este matrimonio no trata de lo que quieres ahora, sino de lo que necesitarás después. Ryan Miller puede parecer frío, pero es un hombre de palabra, y tú necesitas protección. ¿Protección de qué?, quiso gritar, pero la voz no salió. Desde el accidente que le robó las palabras a los 6 años, Brooklyn había aprendido que el silencio era tanto su cárcel como su único refugio. Movió las manos con desesperación, formando signos que su abuelo fingió no comprender, o quizá, simplemente, nunca se molestó en aprender su lenguaje. La ceremonia se celebró en el jardín de la mansión Miller, un lugar que parecía sacado de un cuento oscuro. Los árboles centenarios formaban un arco sobre él. Pasillo de sillas blancas, los pétalos de rosa caían suavemente, arrastrados por la brisa fría del otoño. Los invitados lucían sonrisas perfectas, máscaras sociales que no alcanzaban los ojos, saludos vacíos, miradas curiosas, y algunas compasivas, dirigidas a la novia muda que caminaba sola hacia el altar. Ryan Miller estaba allí, inmóvil, alto, de hombros anchos, con un smoking que delineaba su cuerpo con precisión. Pero lo que más llamaba la atención era su rostro, o más bien, la ausencia total de expresión en él. Sus ojos, de un gris tormentoso, eran fríos como el invierno, y cuando finalmente se posaron sobre Brooklyn, no hubo reconocimiento, ni calidez, solo una mirada analítica, como si estuviera firmando un contrato, no casándose con una persona. Ella avanzó con las piernas temblorosas, sintiendo el peso de todas las miradas. El sonido de sus pasos sobre los pétalos era suave, casi inaudible, pero para ella resonaba como tambores anunciando su condena. Cuando se detuvo junto a Ryan, sintió el calor de su cuerpo, un contraste cruel con la frialdad de su mirada. Olía a madera de cedro, y a algo más: poder, tal vez, o peligro. El oficiante comenzó a hablar, pero las palabras se desvanecían, lejanas, como si vinieran de otro mundo. Brooklyn solo oía el murmullo de los invitados, el roce de las hojas sobre ellos, el viento helado acariciando su piel desnuda. Cuando llegó el momento de los votos, Ryan los recitó con una voz profunda, controlada, cada palabra medida, vacía. Ella no podía pronunciarlos suyos, solo asintió. Con la mirada fija en el suelo, el beso fue mecánico. Ryan se inclinó, sus manos tocaron apenas sus hombros. El primer contacto entre ambos, sus labios rozaron los de ella un instante, fríos, distantes, y luego se apartó. No hubo chispa ni conexión, solo la formalidad cumplida. Los invitados aplaudieron con cortesía. Brooklyn sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero las contuvo con toda su fuerza. No les daría el placer de verla romperse. La recepción fue peor. Sentada junto a su nuevo esposo, Brooklyn permaneció en silencio durante 3 largas horas. Ryan apenas le dirigió la palabra, conversaba con inversionistas, saludaba a socios, mostraba esa sonrisa superficial que jamás llegaba a los ojos, y ella era solo decoración, la esposa muda, esa de la que nadie esperaba palabra alguna. En un momento,
Una mujer de la alta sociedad se acercó, la miró con falsa compasión, y dijo, lo bastante alto para que todos escucharan, qué valiente el señor Miller, casarse con alguien con limitaciones, eso sí que es verdadera caridad. Brooklyn sintió la sangre hervir, pero mantuvo el rostro sereno. Ryan, en cambio, giró lentamente la cabeza hacia la mujer. Su mirada fue tan fría, que ella dio un paso atrás, sin poder evitarlo. Mi esposa, dijo él, con una voz baja y peligrosa, no necesita hablar, para ser más elocuente que la mayoría de los que están en esta sala, incluida usted. La mujer empalideció y se alejó de inmediato. Fue el único momento en toda la noche en que Ryan pareció reconocer la existencia de Brooklyn como algo más que una obligación. Cuando por fin terminó la velada, los llevaron al ala privada de la mansión Miller. Brooklyn siguió a una criada hasta una habitación lujosa, decorada en tonos crema y dorado. Esperaba que Ryan llegara, que cumpliera con lo que se esperaba de una pareja recién casada, pero él no vino. Escuchó sus pasos detenerse frente a la puerta cerrada, permanecieron allí largos minutos. Podía sentir su presencia al otro lado de la madera, y luego, los pasos se alejaron por el pasillo. Ella se quedó sola. Con una bata de seda que alguien había dejado para ella, Brooklyn se sentó al borde de la cama enorme y, por primera vez en todo el día, dejó caer las lágrimas, lloró en silencio. Como siempre, sus hombros temblaban, pero ningún sonido escapó de sus labios. Lo que no sabía, era que Ryan no se había marchado del todo, estaba en su habitación, al otro lado del pasillo, incapaz de dormir. Algo lo retenía, tal vez la culpa, tal vez la curiosidad. Caminó en silencio hasta la puerta de Brooklyn, estaba entreabierta. Y él miró por la rendija. Lo que vio lo dejó inmóvil. Ella estaba frente al tocador, deshaciendo lentamente el elaborado peinado de la boda. Cada horquilla que quitaba dejaba caer mechones oscuros sobre sus hombros desnudos. Había algo devastadoramente íntimo en aquel gesto, la curva de su cuello, la delicadeza de sus movimientos, la soledad palpable que emanaba de ella. Todo eso lo golpeó, de una forma que no esperaba sentir. Debía irse. No tenía derecho a mirarla así, vulnerable, sin saber qué era. Observada, pero sus pies no obedecieron. Había algo en ella, esa fuerza silenciosa, esa dignidad pese a todo, que removía algo dentro de él, algo que creía enterrado. Entonces, ella giró ligeramente la cabeza, y Ryan retrocedió de inmediato. Antes de que pudiera verlo, se encerró en su habitación, con la imagen de su cuello grabada en la mente. Así terminó el día de su boda, sin consumación, sin palabras de consuelo, sin promesas de un futuro mejor, pero, en habitaciones separadas, ambos permanecieron despiertos hasta el amanecer, pensando el uno en el otro, de formas que aún no sabían nombrar. Las primeras semanas de matrimonio fueron una danza cuidadosa, entre la evasión y el encuentro inevitable. Brooklyn despertaba cada mañana, con el sonido lejano de la ciudad bajo sus pies, pero dentro de la mansión Miller, el silencio era ensordecedor. La casa era inmensa, demasiado, pasillos interminables, habitaciones vacías, una frialdad arquitectónica que reflejaba a la perfección el carácter de su dueño. Ella creó su propia rutina silenciosa. Despertaba temprano, antes que las criadas, y caminaba descalza hasta la cocina. El mármol frío bajo sus pies la mantenía anclada a la realidad. Preparaba té de hierbas, uno de los pocos conocimientos que su abuelo le había enseñado. Luego se sentaba en el pequeño solarium, junto a las cortinas blancas, viendo cómo el jardín despertaba. Los pájaros cantaban melodías que ella no podía repetir. El rocío brillaba sobre las hojas, el viento movía las ramas de los árboles antiguos. Ryan descubrió con el tiempo. También era un hombre de hábitos. Aparecía siempre a las 7:15, impecable, con trajes que seguramente costaban más que un coche. Sus pasos eran firmes, podía reconocerlos solo por el ritmo. 3 pasos rápidos, una pausa breve, y luego más pasos, como si midiera cada movimiento con precisión matemática. Los primeros días ni siquiera se saludaban. Él tomaba su café negro, sin azúcar, sin leche, y desaparecía en su despacho, o salía hacia el trabajo. Brooklyn permanecía invisible, como un fantasma que habitaba los mismos espacios, sin realmente ocuparlos, pero la convivencia, por fría que fuera, creó una conciencia mutua imposible de negar. El primer cambio llegó un martes lluvioso. Brooklyn bajaba la escalera principal. Cuando resbaló en el último peldaño, su corazón se aceleró, sus brazos buscaron apoyo desesperadamente, y una mano firme la sostuvo del codo. Antes de que cayera, era Ryan. Estaba justo detrás de ella, y ni siquiera lo había notado. Durante un instante infinito, quedaron así, su mano cálida
Sobre su piel, sus cuerpos demasiado cerca, las respiraciones entrelazadas, Brooklyn levantó el rostro, para agradecerle con la mirada, y encontró sus ojos fijos en ella. Ya no era la mirada fría y analítica del día de la boda, había algo distinto, curiosidad, tal vez, o reconocimiento. Durante 3 segundos que parecieron eternos, se miraron sin decir nada. Ella notó detalles nuevos. Pequeñas líneas junto a sus ojos, señal de preocupaciones constantes, un tono más suave de gris en sus pupilas, cuando la luz las tocaba. Y su mandíbula tensa, como si contuviera algo que no debía mostrar. Cuidado, dijo Ryan al fin, con una voz más baja de lo habitual, casi suave. Soltó su brazo lentamente, pero sus dedos se demoraron un segundo más, deslizándose por su piel antes de apartarse del todo. Brooklyn asintió. Sintiendo como el calor subía a su rostro, bajó el último escalón y siguió su camino, pero podía sentir su mirada siguiéndola, cada paso, cada movimiento, hasta que desapareció tras la puerta de la cocina. Cuando por fin se atrevió a mirar hacia atrás, él seguía allí, de pie, en el mismo lugar, con una expresión que ella no logró descifrar. Después de aquel día, algo cambió, de manera sutil, casi imperceptible, pero real. Ryan empezó a aparecer con más frecuencia en el desayuno. No hablaban, como podrían hacerlo, si ella no tenía voz, y él no conocía el lenguaje de señas, pero entre ellos nació otra forma de comunicación, silenciosa, distinta. Él dejaba el periódico sobre la mesa, para que ella lo leyera. Ella preparaba una taza extra de té y la dejaba junto a su café. Pequeños gestos, nada, y al mismo tiempo, todo. Una mañana, Brooklyn preparaba un té medicinal especial, una receta de su abuelo, para fortalecer el sistema inmune. Sintió su presencia antes de verlo entrar, esa energía que lo rodeaba, intensa, magnética. Ryan se detuvo a su lado, observando con curiosidad las hierbas que mezclaba. ¿Qué es eso?, preguntó. Rompiendo el silencio de la mañana, Brooklyn tomó su pequeño cuaderno, y escribió con letra delicada: té medicinal para la inmunidad. Mi abuelo me enseñó. Ryan leyó las palabras Y. Por primera vez desde que la conocía, una leve sonrisa asomó en las comisuras de sus labios. No era una sonrisa completa, pero era algo. Tu abuelo es un hombre sabio, dijo, con un tono de respeto genuino. Ella terminó el té, y lo sirvió en 2 tazas de porcelana, una para él, otra para ella. Extendió la taza. Cuando Ryan la tomó, sus dedos se rozaron. Fue un contacto breve, accidental, pero una corriente eléctrica recorrió el brazo de Brooklyn. Alzó la vista y encontró los ojos de él, ya fijos en los suyos. Esta vez Ryan no apartó la mirada de inmediato. Su mirada descendió lentamente, desde su rostro, hasta detenerse en sus labios, solo por un instante. Antes de volver a subir, el corazón de Brooklyn se aceleró, de una manera que no tenía nada que ver con el miedo. Era otra cosa, nueva, inquietante, peligrosa. Apartó la vista primero, con las mejillas ardiendo, y fingió concentrarse en el té frente a ella. Ryan dio un sorbo, y ella lo observó de reojo, mientras él cerraba los ojos un segundo, saboreando el gusto. Está bueno, dijo simplemente, pero esas 2 palabras parecieron contener mucho más. Los días siguientes se llenaron de esos pequeños momentos, cruces de mirada, roces fugaces en los pasillos, hombros que se tocaban al pasar, disculpas murmuradas, y miradas que duraban más de lo prudente. Brooklyn notó que Ryan empezaba a ajustar su rutina. Aparecía en la biblioteca, justo cuando ella estaba allí. Cenaba en casa, incluso los días en que solía quedarse trabajando. Una noche, Brooklyn leía en el sofá del salón. Cuando Ryan llegó del trabajo, normalmente iba directo a su despacho, pero esa vez, se detuvo en la entrada, y la observó. Ella estaba envuelta en una manta suave, los pies descalzos recogidos bajo el cuerpo, completamente absorta en el libro. La luz cálida de la lámpara dibujaba sombras delicadas sobre su rostro. El cabello suelto caía por un hombro. Ryan carraspeó suavemente, para anunciar su presencia. Brooklyn levantó la vista, sorprendida, y cerró el libro. Él se acercó, y, por primera vez, se sentó en el mismo sofá, no justo a su lado, pero lo bastante cerca, como para que ella sintiera el peso de su cuerpo en los cojines. ¿Qué lees?, preguntó. Señalando el libro, ella le mostró la portada. Orgullo y prejuicio, Jane Austen, dijo Ryan, con un tono de reconocimiento. A mi madre le encantaba ese libro, solía decir. Los mejores amores comienzan con un malentendido. Brooklyn tomó su cuaderno, y escribió rápido. ¿Tú crees eso? Ryan leyó la pregunta, y guardó silencio un largo momento. Como si de verdad lo pensara. No lo sé, admitió al fin. Nunca he pensado mucho en el amor. Mi vida siempre ha sido sobre otras cosas, negocios, deberes, expectativas. Y ahora, escribió ella,
Sorprendida por su propia osadía, Ryan la miró. Su mirada era diferente, más profunda, más vulnerable. Ahora, empiezo a cuestionar muchas cosas. El momento se rompió, cuando una criada entró para preguntar por la cena. Ryan se levantó, la conexión se deshizo, pero antes de salir, se volvió y dijo, debería sonreír más. Brooklyn, estoy seguro de que es hermoso, y se marchó, dejándola sola, con el corazón latiendo desordenado, y una pregunta ardiendo en la mente, ¿qué estaba pasando entre ellos, esa noche? Ya en la cama, Brooklyn no pudo dejar de pensar en cada mirada, cada roce, cada palabra no dicha, que flotaba entre los dos. Tocó sus labios, recordando cómo los ojos de Ryan se habían posado allí esa mañana en la cocina. Y en su habitación Ryan también seguía despierto, mirando el techo, tratando de entender por qué la imagen de una mujer, a la que apenas conocía, ocupaba todos sus pensamientos. La tensión crecía, como una tormenta en el horizonte. Ambos sabían que tarde o temprano, algo tendría que romperse. La tormenta llegó sin aviso. Una noche de jueves, el viento rugía con furia, sacudiendo las ventanas. La lluvia golpeaba los cristales, como si quisiera derribar el mundo. Brooklyn estaba en su habitación, con una bata de seda marfil, el cabello aún húmedo tras la ducha, cuando oyó un estruendo en la planta baja. Su corazón se aceleró. Descalza, corrió por el pasillo, guiada por un instinto que no sabía que tenía. La puerta principal estaba abierta, golpeando contra la pared, con cada ráfaga de viento, y allí, en el umbral, tropezando al entrar, estaba Ryan, empapado de pies a cabeza, el traje pegado a su cuerpo como una segunda piel, las gotas de lluvia corriendo por su rostro, por su cabello, y los ojos llenos de algo, que ella aún no sabía nombrar, pero lo que hizo que Brooklyn se quedara paralizada, fue su expresión, o más bien, la falta de ella. Sus ojos, normalmente alerta, estaban entrecerrados. Su rostro pálido, con parches de fiebre en las mejillas, se movía como si cada paso requiriera un esfuerzo monumental. Ryan intentó gritar su nombre, pero, obviamente, no salió ningún sonido. Corrió hacia él, sujetando su brazo para sostenerlo antes de que cayera. El calor que emanaba su cuerpo era alarmante, incluso a través de la ropa mojada. Estaba ardiendo de fiebre. Brooklyn, murmuró él, y había en su voz una vulnerabilidad que nunca había escuchado antes. Lo siento, necesito recostarme. Ella colocó su brazo sobre sus hombros, tratando de sostenerlo lo mejor que podía. Era mucho más alto, más pesado, pero la adrenalina le dio una fuerza que no sabía que poseía. Juntos, tambaleándose y casi cayendo un par de veces, lograron subir las escaleras. Brooklyn lo vio, no a su habitación, sino a la suya. Estaba más cerca, y él claramente no podía llegar más lejos. Cuando finalmente lo recostó en la cama, Ryan estaba semi-inconsciente. Murmurando palabras incoherentes, Brooklyn corrió al baño, tomó toallas limpias y un recipiente con agua tibia. Su entrenamiento limitado con su abuelo emergió de repente. Cuidado básico, hierbas medicinales. Atención a la fiebre. Sabía que debía bajar la temperatura antes de que fuera peligroso. Con manos temblorosas, comenzó a quitarle la chaqueta empapada. La tela pesada se adhería a su cuerpo, y ella tiró con cuidado hasta dejar al descubierto la camisa blanca, ahora transparente por el agua. Cada movimiento revelaba más de Ryan: hombros anchos, torso fuerte, la línea del abdomen marcada incluso bajo la camisa mojada. Brooklyn tragó saliva. Nunca había visto a un hombre tan cerca, tan vulnerable. Sus manos dudaron sobre los botones de la camisa. Debo hacerlo, se recordó. Está enfermo, es cuidado médico. Pero al tocar el primer botón, sintió un calor diferente, uno que no tenía que ver con la fiebre. Desabrochó la camisa lentamente, revelando la piel bronceada debajo. Vio una cicatriz que recorría su torso, un recuerdo del accidente que, según decían, lo había dejado estéril. Pasó los dedos suavemente por la cicatriz. Ryan se movió, dejando escapar un suspiro bajo, cuando Brooklyn sumergió la toalla en el agua tibia y comenzó a limpiar su cuerpo. Cada movimiento se convirtió en un contacto cargado de tensión. No era solo cuidado médico, era cercanía, vulnerabilidad compartida, algo íntimo y silencioso. Ryan murmuraba palabras incomprensibles, hasta que, claramente, dijo, no me dejes. El corazón de Brooklyn se apretó. Incluso en su delirio, incluso con fiebre, había una soledad en esas palabras, que resonaba con la suya propia. Ella continuó, con cuidado, limpiando. Cada gesto, cada roce, era un acto de cercanía silenciosa. Al llegar más cerca de su cintura, Brooklyn vaciló. Debo seguir, pensó. La fiebre está en todo su cuerpo. Con manos temblorosas,
Ajustó la ropa de Brian, manteniendo cuidado y delicadeza. Aunque sentía un calor y una tensión que no había anticipado, no podía detenerse, se congeló un instante, el cuerpo de Brian. Reaccionaba a su proximidad, a su toque, incluso inconsciente, incluso febril. El corazón de Brooklyn latía con fuerza, y sabía que había peligro, pero algo dentro de ella se despertó, una fuerza primitiva. Contenida durante tanto tiempo, observó su rostro, ojos entrecerrados, labios entreabiertos, completamente vulnerable. Él estaba a su merced, y había un poder en eso, al mismo tiempo aterrador e intoxicante. Brooklyn dejó la toalla a un lado, casi en trance, permitió que sus manos recorrieran suavemente su cuello y hombros, sintiendo su pulso rápido bajo la piel. Brian susurró sin voz, moviendo solo los labios, sabiendo que él no podía oírla, pero necesitando decirlo de alguna manera. Él se movió, abrió los ojos apenas, tan estrechos que ella no sabía si estaba consciente. Brock, murmuró él, y su mano temblorosa tocó suavemente su rostro, caliente, febril, pero increíblemente tierna. «¿Estás aquí?», dijo ella, moviendo los labios. Él asintió ligeramente, y entonces sucedió algo inesperado, la cercanía forzada, la tensión acumulada, el deseo contenido durante semanas. Todo se condensó en ese momento. Brooklyn se acercó, apoyando la cabeza suavemente sobre su pecho, sintiendo el ritmo de su corazón contra ella. Brian dejó escapar un sonido bajo, medio suspiro, medio murmullo, y sus dedos se entrelazaron con su cabello oscuro. Cada gesto, cada roce, cada suspiro, era una palabra no dicha, una confesión silenciosa de lo que no podían expresar. Se movieron con cuidado, sus cuerpos cerca, y cuando sus manos y labios finalmente se encontraron, el mundo desapareció alrededor. Era hambre contenida, ansiedad acumulada, un instante donde la cercanía decía más que cualquier palabra. Brooklyn sintió algo romperse y reconstruirse dentro de ella al mismo tiempo. Lo que siguió fue una mezcla confusa de necesidad y ternura. Brian parecía atrapado entre la conciencia y el delirio, sus movimientos, a veces seguros, a veces vacilantes, como si no supiera si lo que vivían era real o solo un sueño febril. Brooklyn tomó la iniciativa, guiando con gestos, movida por un instinto que iba más allá de la experiencia o el conocimiento. Cada contacto, cada roce, estaba cargado de emoción, inesperado, intenso, imposible de ignorar. Cuando finalmente se encontraron en ese instante, la intensidad los dejó sin aliento. No era perfecto, había momentos torpes, otros urgentes, pero era real, visceral, profundo, con una emoción que ninguno estaba preparado para nombrar. Brian murmuraba su nombre repetidamente, como si fuera una oración. Brooklyn respondía con gestos silenciosos, con caricias que decían más que cualquier palabra. Después, cuando sus cuerpos finalmente se relajaron, entrelazados entre las sábanas, Brian cayó en un sueño profundo, y la fiebre comenzó finalmente a ceder. Brooklyn permaneció despierta, acostada a su lado, observando cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones más calmadas. Pasó los dedos suavemente por la cicatriz de su pecho, y lágrimas silenciosas rodaron por su rostro. «¿Qué he hecho?», pensó, el peso de la realización cayendo sobre ella como una avalancha. Había aprovechado un momento de vulnerabilidad. Él estaba débil, confundido, y ella había cruzado una línea que no podía deshacer. Con cuidado, se levantó, cubriendo a Brian con la manta, volviendo a colocarse la bata. Lo miró una última vez, tan pacífico ahora, tan distinto del hombre frío y distante que conocía. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. Salió de la habitación silenciosamente, cerrando la puerta tras de sí, y se dirigió al cuarto de huéspedes al final del pasillo. Se tumbó en la fría cama vacía, abrazando una almohada, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Mientras tanto, en su habitación, Brian dormía profundamente, pero incluso en sueños, una suave sonrisa descansaba en sus labios. Nadie sabía aún que esa noche había cambiado todo, de formas que descubrirían solo 3 meses después. Los días siguientes fueron los más difíciles para Brooklyn. Cada mañana se despertaba con el peso aplastante de la culpa, oprimiendo su pecho, dificultando incluso respirar. Evitaba mirarse en él espejo, incapaz de enfrentar a la mujer que había tomado ventaja de un hombre vulnerable y enfermo. No importaba cuántas veces intentara racionalizarlo, él también había reaccionado, pero la verdad seguía siendo la misma. Brian no estaba en condiciones de dar su consentimiento, y ella había cruzado una línea imperdonable. Brian, en cambio, parecía no recordar nada. A la mañana siguiente, se despertó en su habitación, lo que claramente lo confundió. Cuando Brooklyn entró nerviosa con té medicinal y medicinas, él solo le agradeció formalmente,
como a cualquier empleada, sin reconocer lo que habían compartido, sin rastro de recuerdos de manos entrelazadas, de caricias silenciosas o momentos de intimidad que marcaron a Brooklyn para siempre. Gracias por cuidar de mí, dijo, su tono profesional y distante regresando. No recuerdo cómo llegué aquí, debo haber perdido el conocimiento. Brooklyn solo asintió. Incapaz de mirarlo directamente, escribió rápidamente en su cuaderno, tenías mucha fiebre. Llamé al doctor, dijo que descansarías y estarías bien. Mentira, no había llamado a ningún doctor, pero, ¿cómo podría decir la verdad? Ryan leyó la nota y asintió, eres muy amable, y con un gesto formal, se fue, volviendo a su rutina como si nada hubiera pasado. Para él, de hecho, nada había pasado, pero para Brooklyn, esa noche lo había cambiado todo. Comenzó a retirarse deliberadamente, modificó su rutina matutina para evitar cruzarse con él en el desayuno, comía en su habitación, inventando dolores de cabeza mediante notas para las criadas. Cuando inevitablemente se encontraban en los pasillos, apartaba la mirada, aceleraba el paso, haciendo todo lo posible para minimizar cualquier interacción. Si Ryan notaba el cambio, no comentaba, o quizás simplemente no le importaba investigarlo. Las semanas pasaron con esta nueva dinámica fría y distante. Brooklyn se sumergió en los libros, pasó horas en el jardín, haciendo cualquier cosa para mantener su mente ocupada y alejarse de los recuerdos de aquella noche, pero por la noche, sola en su habitación, los recuerdos la atacaban con detalles vívidos y persistentes, el calor de su cuerpo contra el suyo, el murmullo suave que había hecho, la forma en que sus dedos se habían entrelazado en su cabello, y entonces, 3 meses después, la primera señal. Brooklyn se despertó un domingo con una náusea abrumadora, corrió al baño y vomitó violentamente, aferrándose al borde del inodoro mientras su estómago se retorcía. Al principio pensó que era algo que había comido, pero cuando sucedió de nuevo lunes, martes y miércoles, siempre por la mañana, siempre con la misma intensidad, un miedo helado comenzó a instalarse en su pecho. No podía ser, él es estéril, todos lo saben, pero el cuerpo no miente. Además de la náusea, sus pechos estaban sensibles, se sentía constantemente cansada, y había una extraña sensación en su abdomen, no exactamente dolor, pero una conciencia nueva de algo creciendo allí. Con manos temblorosas, esperó a que la mansión estuviera vacía, y luego salió discretamente a comprar pruebas de embarazo, en una farmacia al otro lado de la ciudad. Donde nadie la reconociera. De vuelta en su habitación, cerró la puerta con llave, y tomó la primera prueba. Esperó los 3 minutos más largos de su vida, mirando fijamente la pequeña ventana de resultados. Cuando apareció la segunda línea, clara, indiscutible, definitiva, Brooklyn sintió que sus piernas se debilitaban, se sentó en el frío suelo del baño, la prueba aún en su mano, mirándola con mezcla de terror e incredulidad. Hizo la segunda prueba, positiva, la tercera, positiva, las 5 pruebas de la caja, todas positivas. Estoy embarazada del hijo de Ryan, del hijo del hombre que el mundo entero cree estéril. La realización la golpeó en oleadas. Primero, la sorpresa, pura, paralizante, absoluta. Luego, el miedo, ¿qué pasaría cuando lo descubrieran? ¿Cómo lo explicaría? Nadie creería que Ryan era el padre, todos pensarían que había engañado, que se había acostado con otro hombre. La vergüenza y el escándalo no destruirían solo a ella, sino también la reputación de toda la familia. Miller, enterrado bajo capas de terror y culpa, había algo más, algo pequeño, pero imposible de ignorar. Una chispa de alegría llevaba vida dentro de ella, un pedazo de Ryan, un pedazo de ella, creciendo y desarrollándose, un milagro que no debería ser posible. Brooklyn escondió las pruebas en el fondo de un cajón, bajo ropa que casi nunca usaba, e intentó continuar con su vida como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Comenzó a usar ropa más holgada, evitaba los espejos de cuerpo entero, y planeaba cada movimiento, para minimizar cualquier posibilidad de que Ryan o las criadas notaran algo diferente. Durante unas semanas logró mantener el secreto, pero entonces llegó el evento de gala de la familia Miller, un compromiso social imposible de evitar. La noche fue impecable, el salón del Hotel 5 Estrellas brillaba con candelabros de cristal, las mesas decoradas con suntuosos arreglos florales, y los invitados vestidos con su mejor atuendo de noche. Brooklyn llevaba un vestido azul marino, elegido por las criadas. Todavía elegante, pero discretamente más holgado en la cintura de lo adecuado, se paró junto a Ryan, interpretando el papel de esposa obediente, sonriendo cortésmente a los desconocidos, que la saludaban con falsedad apenas disimulada. Ryan, como siempre,
impecable en su smoking, había colocado su mano en la pequeña curva de su espalda al entrar, un gesto posesivo que hizo que su corazón se acelerara, pero desde entonces se había alejado para hablar con socios e inversores. Ella estaba sola en medio de la multitud, el ruido de conversaciones y risas retumbando a su alrededor como un zumbido lejano. Entonces pasó un camarero ofreciendo bebidas entre las opciones. Jugo de manzana fresco servido en elegantes copas. El olor golpeó a Brooklyn antes de que pudiera verlo, dulce, ácido, intenso. Su estómago se revolvió violentamente, sintió la sangre abandonar su rostro, el sudor frío apareció en su frente, y el mundo comenzó a girar. No aquí, por favor, no aquí, pero el cuerpo tiene sus propias reglas, Brooklyn. Se cubrió la boca con la mano, y corrió, los tacones resonando contra el mármol, buscando desesperadamente el baño. Sintió las miradas siguiéndola, oyó murmullos que comenzaban a formarse, pero no podía detenerse. Llegó al baño de mujeres justo a tiempo, empujó la puerta de un cubículo y vomitó violentamente. Cuando finalmente logró recomponerse, limpió su boca con papel higiénico, y salió del cubículo con las piernas temblorosas. Se lavaba la cara en el lavabo, cuando escuchó voces al otro lado de la puerta, mujeres hablando en el pasillo, sus voces perfectamente audibles a través de la madera. ¿Viste? La esposa de Brian Miller salió corriendo como si estuviera enferma. Enferma, cariño, eso no era enfermedad, eso era, obviamente, náuseas matutinas, pero eso es imposible. Todos saben que Brian Miller es estéril. Ese accidente cuando tenía 23 años. Los médicos fueron muy claros, exactamente. Entonces, ¿de quién es el bebé? Risas maliciosas resonaron, y Brooklyn sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pobre Brian. Casado con una mujer muda, que ahora, aparentemente, también era infiel. ¡Qué escándalo! Se apoyó contra la fría pared del baño, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Todo se estaba desmoronando. El secreto que intentó guardar con tanto esfuerzo, se estaba exponiendo. Diseccionando, juzgado por extraños que no sabían nada de la verdad. Esperó hasta que las voces se desvanecieron, antes de salir. Cuando finalmente regresó al salón, la gente la miraba de manera diferente, había especulación en cada mirada, susurros siguiéndola a cada paso. Encontró a Brian hablando con un grupo de ejecutivos, y cuando la vio, había una pregunta en sus ojos. Había notado su abrupta salida. Por supuesto que sí. Se disculpó cortésmente con los ejecutivos, y se acercó a ella, sujetándole firmemente el codo. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, solo para que ella escuchara, pero había algo más en su voz, preocupación. Sí, pero también sospecha. Brooklyn asintió rápidamente, escribiendo en su pequeño cuaderno, solo me sentí un poco mareada, ahora estoy mejor. Brian estudió su rostro largo rato, sus ojos grises penetrantes, como si pudieran ver a través de todas sus mentiras. Vamos a casa, dijo finalmente, y no era una solicitud. El viaje de regreso se realizó en un silencio tenso. Brooklyn miraba por la ventana del auto, viendo las luces de la ciudad pasar borrosas, mientras Brian mantenía la vista fija en la carretera. Pero ella podía sentir la tensión que emanaba de él, las preguntas no formuladas colgando pesadamente entre ellos. Cuando llegaron a la mansión, Brooklyn intentó ir directamente a su habitación, pero la voz de Brian la detuvo. Brooklyn, solo su nombre, pero había un mandato en el que la hizo congelarse. Se giró lentamente. Él estaba en medio del pasillo, manos en los bolsillos, con una expresión que no podía descifrar. Necesitamos hablar mañana por la mañana en mi oficina. No era una solicitud, era una orden. Brooklyn asintió, sintiendo el miedo apretar su garganta, y subió las escaleras hacia su habitación. Se tumbó en la cama. Aún vestida con el vestido de gala, una mano instintivamente sobre su aún plano abdomen, protegiendo el secreto que pronto dejaría de serlo por completo. Mañana, pensó, mañana lo descubrirá, y entonces todo terminará. Brooklyn apenas durmió esa noche, se quedó en la oscuridad de la habitación, viendo las sombras de los árboles danzar en el techo, a través de las cortinas parcialmente abiertas, mientras su corazón martillaba un ritmo frenético contra sus costillas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Brian, esa expresión impenetrable en el pasillo, el comando frío en su voz. Sabía lo que se avecinaba, el enfrentamiento era inevitable, y no había respuesta que pudiera dar, sin destruirla por completo. A las 6 de la mañana, renunció a intentar dormir, se levantó, tomó una larga ducha caliente, dejando que el agua corriera sobre su cuerpo, como si pudiera lavar la culpa y el miedo. Se vistió con cuidado, una blusa de seda blanca y pantalones negros a medida, ropa que le hacía sentir un control
Mínimo, incluso cuando todo se estaba desmoronando, Brooklyn se recogió el cabello en un moño bajo, se aplicó un maquillaje ligero para disimular las ojeras, y bajó las escaleras con pasos silenciosos. La mansión estaba tranquila, las criadas aún no habían comenzado sus rutinas matutinas. Brooklyn caminó por el pasillo de mármol hasta llegar a la imponente puerta de la oficina de Ryan, se detuvo frente a ella, la mano levantada para tocar, pero vaciló. Esto es el final, pensó, después de esta conversación, nada será igual. Antes de que pudiera reunir el valor para tocar, la puerta se abrió. Ryan estaba allí, ya vestido impecablemente con un traje gris carbón, el cabello aún húmedo de una ducha reciente. Tampoco había dormido, se notaba en las líneas de tensión alrededor de sus ojos, la mandíbula apretada. Se hizo a un lado, indicándole que entrara, y Brooklyn obedeció con piernas temblorosas. La oficina de Ryan reflejaba perfectamente su personalidad, elegante, organizada, intimidante. Estanterías de caoba llenas de libros de negocios y leyes. Un enorme escritorio de madera oscura cubierto de documentos alineados con precisión, ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica del jardín, todavía envuelto en niebla matutina. Todo allí gritaba poder y control. Ryan cerró la puerta tras ella, y el sonido del pestillo resonó como sentencia final. Caminó hacia su escritorio, pero no se sentó, se apoyó con las manos sobre la superficie pulida, sus ojos fijos en Brooklyn con una intensidad que la hizo desear desaparecer. Siéntate, dijo, su voz demasiado controlada, demasiado calmada, el tipo de calma que precede a la tormenta. Brooklyn se sentó en una de las sillas de cuero, sus manos entrelazadas en el regazo para ocultar el temblor. Ryan permaneció de pie unos segundos más, solo mirándola, como decidiendo por dónde empezar. Luego abrió lentamente un cajón del escritorio, y sacó algo, un sobre blanco. Lo colocó sobre el escritorio. Empujándolo hacia Brooklyn, ella miró el sobre con el corazón en la garganta, luego miró a Ryan, sin entender, con un gesto impaciente. Él indicó que lo abriera, con manos temblorosas. Brooklyn tomó el sobre, y retiró su contenido. Era una prueba de embarazo, positiva. Su sangre se heló. ¿Cómo había conseguido eso? Entonces recordó. Había escondido las pruebas en el fondo de su cajón, debió haber buscado, o hacer que alguien buscara, no importaba cómo. Él sabía. ¿Vas a explicarme esto? Su voz era baja, peligrosamente controlada. ¿O vas a seguir pretendiendo que todo está bien? Brooklyn miró la prueba en sus manos, incapaz de encontrar sus ojos, puso el sobre de vuelta en el escritorio, y agarró su cuaderno, pero los dedos le temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Estaba esperando el momento adecuado. Continuó Ryan, cada palabra medida, precisa, como un bisturí, esperando a ver si me lo dirías, pero los días pasaron y no dijiste nada, así que decidí buscar confirmación por mí mismo, y aquí está. Golpeó con los dedos el sobre, el sonido resonando en el pesado silencio de la oficina. Brooklyn se obligó a escribir. Las letras salieron torcidas y temblorosas. ¿Puedo explicar? ¿Puedes creerme? Ryan interrumpió, y por primera vez hubo emoción en su voz, ira, dolor, traición, mezclados en una explosión contenida. Entonces explica. Brooklyn, explica cómo estás embarazada, cuando nunca te toqué. Explica de quién es este bebé, porque ciertamente no es mío. Las palabras golpearon a Brooklyn como golpes físicos. Alzó la mirada hacia él, y lo que vio rompió su corazón. Dolor en esa mirada, genuino, crudo, devastador. Él realmente creía que ella lo había traicionado. ¿Por qué no habría de hacerlo? Nunca habían consumado el matrimonio, al menos no en su memoria. Brooklyn escribió rápido, su letra casi ilegible por la urgencia. El bebé es tuyo, Ryan, te juro que es tuyo. Ryan leyó las palabras y soltó una risa amarga, sin humor. Mío, Brooklyn, soy estéril. Los mejores médicos del país me lo dijeron años atrás, después del accidente. El daño era irreversible. No puedo tener hijos, así que no me insultes con mentiras. Comenzó a caminar de un lado a otro por la oficina, las manos apretadas en puños, respirando con fuerza. Brooklyn nunca lo había visto así, tan descontrolado, tan emocionalmente expuesto. Quería gritar la verdad, contarle sobre esa noche, explicarle todo, pero las palabras no salían. ¿Cómo podría? ¿Cómo admitir que había aprovechado su vulnerabilidad, cuando estaba febril, inconsciente, indefenso? Confié en ti, dijo Ryan de repente, él deteniéndose frente a la ventana, de espaldas a ella. Cuando nos casamos, sabía que era un arreglo forzado. No esperaba amor, no esperaba felicidad, pero sí esperaba lealtad básica, esperaba honestidad. Su voz se quebró en la última palabra, y Brooklyn sintió las lágrimas arder en sus ojos.
Se levantó de la silla, dio unos pasos hacia él, pero se detuvo cuando él levantó su mano en gesto de advertencia. No, dijo. Aún sin volverse, no te acerques ahora. Brooklyn volvió a escribir, las lágrimas cayendo libremente, manchando el papel. Créeme, por favor, nunca te traicionaría, el bebé es tuyo. Tiene que ser tuyo. Porque nunca he estado con nadie más. Ryan finalmente se giró, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Brooklyn vio algo peor que la ira, vio decepción. Entonces, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo explicas un embarazo, cuando nunca te toqué, Brooklyn? Cuando nunca compartimos la cama, nunca fuimos íntimos, a menos que. Se detuvo un momento, y Brooklyn vio en su rostro el instante exacto en que apareció una nueva comprensión. La noche que estuve enfermo, dijo lentamente, como armando un rompecabezas. Dijiste que me desmayé, que llamaste al doctor, pero no hay registros de ninguna visita médica. Lo revisé. El corazón de Brooklyn latía con fuerza, se acercaba a la verdad, pieza por pieza. ¿Qué hiciste mientras yo estaba inconsciente?, preguntó Ryan, su voz ahora más baja, más peligrosa. Brooklyn escribió con manos desesperadas, tratando de alcanzar la verdad antes de que él la descubriera por otra vía. Tenías una fiebre muy alta, te cuidé, te limpié, te di medicinas. Estabas delirando, y Ryan avanzó hacia ella, sus ojos fijos en los de Brooklyn. ¿Qué más? Brooklyn, ella no podía escribir. Las palabras simplemente no salían. En su silencio, Ryan encontró la respuesta. Te aprovechaste de mí, dijo, su voz llena de incredulidad dolorosa. Cuando estaba enfermo, vulnerable, sin conciencia para dar mi consentimiento. No, Brooklyn quería gritar, pero no salió ningún sonido. Sacudió la cabeza frenéticamente, escribiendo tan rápido que apenas podía leerlo. No fue así. Tú también lo quisiste, me tocaste. Me besaste. Yo estaba delirando con fiebre de 40 grados. Ryan explotó, su voz finalmente perdiendo el control. No sabía lo que hacía, pero tú sí lo sabías, Brooklyn. Estabas perfectamente consciente. Se pasó las manos por la cara, respirando con dificultad. Cuando habló de nuevo, su voz estaba rota, exhausta. No puedo ni mirarte ahora. Se dirigió a su escritorio, abrió otro cajón y sacó un sobre distinto, más grande, oficial. Lo colocó junto a la prueba de embarazo. Ya hice los arreglos, dijo, con la voz completamente vacía de emoción. Te trasladarán a una villa en el campo, tendrás médicos, enfermeras, todo lo que necesites para un embarazo saludable. Cuando nazcan los bebés, Brooklyn escribió, confundida. Gemelos, respondió Ryan con frialdad. El médico que revisaba a las empleadas notó tus síntomas y me informó, estás embarazada de gemelos. Cuando nazcan, nos divorciaremos, serás libre de reconstruir tu vida, lejos de aquí, lejos de mí. Brooklyn sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Se apoyó en el escritorio para no caer. Las lágrimas caían abundantes, hasta nublarle la vista. Escribió una última cosa. Las letras se borraron con la humedad. Lo siento, por favor, perdóname. Ryan leyó las palabras y apartó la mirada. Te vas mañana, empaca tus cosas. Era una orden, una sentencia, un final. Brooklyn agarró su cuaderno y salió del despacho con las piernas temblorosas. Caminó por el pasillo como una sonámbula, subió las escaleras, se encerró en su habitación y, finalmente, sola, se permitió derrumbarse por completo. Cayó de rodillas en el suelo. Sollozos silenciosos sacudían todo su cuerpo. Sus manos protegían instintivamente el abdomen donde dos pequeñas vidas crecían, vidas que eran suyas y de Ryan. Quisiera él creerlo o no. Gemelos, pensó entre lágrimas, estoy cargando a sus hijos, y él nunca creerá que son suyos. Al otro lado de la mansión, encerrado en su oficina, Ryan se sentó en su silla, la cabeza entre las manos, el cuerpo temblando con emociones que no se había permitido sentir en años: dolor, traición, confusión, y bajo todo eso, algo que se negaba a nombrar, algo que se sentía peligrosamente como un corazón roto. Miró la prueba de embarazo sobre el escritorio y su visión se nubló. ¿Por qué duele tanto?, se preguntó. ¿Por qué la idea de ella con otro hombre me destruye así si nuestro matrimonio solo era un acuerdo? No había respuesta. Solo el dolor silencioso y devastador de creer que la única persona que había empezado a tocar su corazón cerrado lo había traicionado de la peor manera posible. La villa a la que enviaron a Brooklyn estaba a 3 horas en coche de la ciudad, entre colinas verdes y rodeada de campos de lavanda que perfumaban el aire con un aroma dulce y relajante. Era un lugar de cuento. Casas de piedra con techos de pizarra, calles estrechas y empedradas,
una plaza central con una fuente antigua donde jugaban niños y conversaban ancianos, pero para Brooklyn, se sentía más como una prisión dorada, un exilio disfrazado de generosidad. La casa que Ryan había dispuesto era absurdamente lujosa para los estándares del pueblo: 2 pisos, jardín privado, grandes ventanales que dejaban entrar luz natural, muebles cómodos en tonos pastel que deberían transmitir tranquilidad. Contaba con un personal completo, 2 enfermeras especializadas en embarazos de alto riesgo, un obstetra que la visitaba 3 veces por semana, una cocinera que preparaba comidas balanceadas y nutritivas, e incluso guardias de seguridad discretos que patrullaban el perímetro, supuestamente para proteger, pero Brooklyn sabía que también servían para vigilarla. Los primeros días, Brooklyn apenas salió de la habitación, se recostaba en la cama king size cubierta con sábanas de lino egipcio, mirando el techo, una mano siempre descansando sobre el abdomen que comenzaba a redondearse sutilmente. Las náuseas eran implacables, vomitaba todo lo que intentaba comer antes del mediodía, y la fatiga era tan profunda que a veces apenas podía mantenerse de pie por más de 1 hora seguida. Pero lo peor no era la incomodidad física, era la soledad, la ausencia ensordecedora de Ryan, el hombre que había empezado a ocupar constantemente sus pensamientos, cuya mirada fría la había perseguido cada noche. Ella había destruido cualquier oportunidad de algo real entre ellos, y ahora estaba allí, aislada, llevando sus hijos mientras él creía que pertenecían a otro hombre. 2 semanas después de su llegada a la villa, Brooklyn estaba en el jardín intentando leer un libro cuando escuchó un coche acercarse. Su corazón se aceleró. Las visitas eran raras y no esperaba a nadie. Cuando la figura alta y familiar emergió del vehículo negro, Brooklyn sintió que el aire le faltaba. Ryan vestía ropa casual, jeans oscuros y una camisa azul marino con las mangas remangadas hasta los codos, mostrando antebrazos fuertes y bronceados. Unas gafas oscuras ocultaban sus ojos, pero la tensión en su mandíbula era visible incluso desde lejos. Se detuvo al ver a Brooklyn sentada en el banco del jardín, y por un largo momento ninguno de los 2 se movió. Luego Ryan retiró lentamente sus gafas, revelando esos ojos grises que Brooklyn había visto en todos sus sueños, y caminó hacia ella. No había sonrisa en su rostro, ni cordialidad, solo esa expresión inescrutable que ella había aprendido a temer y a desear. ¿Cómo estás?, preguntó cuando estuvo frente a ella, manos en los bolsillos, cuerpo rígido. Brooklyn agarró su cuaderno siempre presente y escribió: bien, los doctores dicen que los bebés están sanos. Ryan leyó y asintió, mirando hacia el jardín que lo rodeaba. Bien, eso es bueno. Se instaló un silencio incómodo entre ellos. Brooklyn no sabía qué decir, qué escribir. Parte de ella quería suplicar de nuevo perdón, hacerle creer la verdad. Otra parte quería huir, incapaz de soportar estar tan cerca y a la vez tan lejos de él. Vine a ver si tienes todo lo que necesitas, dijo finalmente Ryan, con voz formal, profesional, como si estuviera en una reunión de negocios. Si falta algo, cualquier necesidad no cubierta, estoy bien. Que escribió ella, aunque no era cierto. Todos aquí son muy atentos. Ryan asintió, se quedó allí unos minutos más, claramente incómodo, y luego se dispuso a irse, pero algo lo detuvo. Miró hacia Brooklyn, y por primera vez desde la confrontación, sus ojos se suavizaron mínimamente. Cuídate, dijo en voz baja, y había algo en esas 2 palabras, algo que sonaba casi a preocupación genuina. Luego se fue, dejando a Brooklyn sola otra vez, el corazón apretado y las lágrimas amenazando con caer. Pero esa visita fue solo la primera. Para su sorpresa, Ryan regresó el viernes siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Las visitas se volvieron rutina. Cada viernes por la tarde, aparecía, siempre con la misma expresión controlada, siempre manteniendo distancia física. Al principio, las conversaciones eran breves y formales. Preguntaba por su salud, por los doctores, por cualquier necesidad. Ella respondía con frases cortas en su cuaderno, sin atreverse a esperar más que eso. Pero con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar. Sutilmente, Ryan llegaba antes y se iba más tarde. En lugar de quedarse solo unos minutos, pasaba horas en la propiedad. Caminaba con Brooklyn por el jardín, un paso detrás de ella, nunca a su lado, pero presente. A veces se sentaban en el banco bajo el cerezo. Él leía el periódico mientras ella tejía pequeñas ropas para los bebés, una actividad que una de las enfermeras le había enseñado para ocupar sus manos inquietas. Un día, Ryan llegó cargando una caja grande. Brooklyn lo miró curiosa, y él, casi avergonzado,
Colocó la caja sobre la mesa del salón. Libros, explicó. Noté que te gusta leer. Pensé que, bueno, aquí debe aburrirse. Brooklyn abrió la caja con manos temblorosas y encontró al menos 20 libros. Novelas clásicas, algunas contemporáneas. Una mezcla cuidadosamente seleccionada. Las lágrimas le picaron los ojos. Él había recordado. Había prestado atención a sus gustos. Escribió rápidamente, gracias. Esto significa mucho. Ryan solo asintió, mirando hacia otro lado, pero Brooklyn juró que vio un leve rubor en sus mejillas. El viernes siguiente, llegó con otro regalo, un reproductor de música portátil ya cargado con listas de reproducción, música clásica, explicó, evitando aún mirarla directamente. Leí que es bueno para los bebés en el vientre, para el desarrollo del cerebro y todo eso. Con cada visita, los muros que Ryan había levantado parecían bajar un poco. Empezó a hacer preguntas que iban más allá del protocolo médico. Preguntó por su infancia, por cómo había perdido la voz, por sus sueños antes del matrimonio forzado, y Brooklyn, a través de palabras cuidadosamente escritas, empezó a compartir pedazos de sí misma que nunca había compartido con nadie. Fue en una tarde lluviosa de sábado, cuando Ryan decidió pasar todo el fin de semana en la villa por primera vez, que algo fundamental cambió entre ellos. Brooklyn estaba en la cocina preparando té cuando sintió un dolor agudo en el abdomen. Dejó escapar un pequeño gemido, apenas audible, un sonido gutural que sale de lo más profundo de la garganta, y se inclinó sobre la encimera. Ryan, que estaba en la habitación contigua, lo escuchó y apareció al instante en la cocina. Brooklyn estuvo a su lado en 2 pasos, sus manos sosteniendo sus brazos para apoyarla. ¿Qué pasa? Es el bebé. Llamó al doctor. Ella negó con rapidez, respirando hondo. El dolor ya estaba pasando, solo uno de los muchos malestares del embarazo. Escribió con mano temblorosa, estoy bien, solo dolor normal. Los bebés a veces patean. Ryan leyó las palabras, pero no soltó de inmediato su brazo. Sus ojos estudiaban intensamente el rostro de Brooklyn, buscando señales de mentira, buscando signos de que realmente estuviera en peligro. Y Brooklyn, sintiendo la calidez de sus manos a través de la fina manga de su blusa, se permitió mirarlo directamente, realmente mirarlo. Por primera vez en semanas. ¿Patean?, preguntó Ryan, su voz más suave que nunca. Brooklyn asintió y, en un impulso que no había planeado, tomó su mano y la colocó sobre su abdomen redondeado. Ryan se congeló, sus ojos se abrieron de par en par, pero no retiró la mano. Por un momento, no pasó nada, y luego un pequeño movimiento, una presión sutil contra su palma. Eso fue, empezó Ryan. Pero las palabras se ahogaron en su garganta. Miró hacia donde su mano descansaba sobre el vientre de Brooklyn, y algo en su expresión se rompió. La máscara de frialdad cuidadosamente mantenida se agrietó, y debajo de ella Brooklyn vio asombro, confusión, y algo que dolía de puro anhelo. ¿Están realmente ahí?, susurró, más para sí mismo que para ella, vivos, creciendo. Otra patada, más fuerte esta vez, y Ryan dejó escapar una risa baja, un sonido que Brooklyn nunca había escuchado de él antes, genuina, cálida, maravillada. Levantó los ojos para encontrarlos con los de ella, y por primera vez desde la confrontación, no hubo acusación, solo vulnerabilidad pura que hizo latir el corazón de Brooklyn con fuerza. Brock, yo, empezó, pero luego pareció recordar dónde estaba, lo que había pasado entre ellos. Retiró rápidamente la mano, dio un paso atrás, y la máscara volvió. Lo siento, no debería haber. Está bien, te escribió ella rápidamente, desesperada por no perder ese frágil momento de conexión. Pero el momento ya había pasado. Ryan se apartó, pasó sus manos por el cabello en un gesto frustrado, y murmuró algo sobre tener que hacer llamadas de trabajo. Desapareció hacia la habitación de invitados que usaba durante las visitas, y Brooklyn quedó sola en la cocina, su mano todavía caliente donde la de él había estado. Esa noche, acostada en la cama, escuchó un sonido proveniente del pasillo, pasos cautelosos deteniéndose frente a su puerta. Contuvo la respiración, esperando. Después de un largo momento, los pasos se alejaron, pero Brooklyn supo que Ryan había venido a comprobar que estaba bien, y por primera vez en meses, se quedó dormida con una pequeña sonrisa en los labios. Algo estaba cambiando, lento, doloroso, pero estaba cambiando. El otoño había pintado el pueblo de tonos amarillo carmesí, hojas caían suavemente de los árboles como confeti natural. Brooklyn estaba ya en su 5º mes de embarazo, con la barriga prominente e imposible de ocultar.
Los movimientos de los gemelos eran constantes y reconfortantes. Ryan había empezado a pasar casi todos los fines de semana en el pueblo, trabajando de forma remota durante la semana y apareciendo religiosamente los viernes. La tensión entre ellos se había suavizado gradualmente, reemplazada por algo más complejo, una delicada danza de cercanía y distancia. De palabras no dichas y miradas que duraban un segundo más de lo que deberían. Ese sábado por la mañana, Ryan apareció más temprano de lo habitual, golpeando la puerta cuando el sol apenas había salido por completo. Brooklyn abrió aún con su camisón y bata, el cabello cayendo en ondas desordenadas sobre los hombros, el rostro todavía con las suaves marcas de la almohada. Ryan se quedó inmóvil en la entrada por un momento, mirándola con una expresión que Brooklyn no podía descifrar. Antes de aclarar la garganta y desviar la mirada, «Perdón por aparecer tan temprano», dijo, pasando la mano por su cabello, un gesto que Brooklyn había aprendido significaba nerviosismo. «Pero pensé que hay un nuevo acuario que abrió en el pueblo vecino, a unos 40 minutos de aquí, pensé que tal vez querría salir un poco, cambiar de paisaje». Brooklyn parpadeó sorprendida. Desde que llegó a la villa, solo había salido para citas médicas, siempre acompañada por enfermeras y guardias de seguridad. La idea de una salida normal, casi como una cita, aceleró su corazón, asintió con entusiasmo y señaló que necesitaba unos minutos para prepararse. 20 minutos después, estaba sentada en el asiento del pasajero del auto de Ryan, un discreto SUV negro, muy distinto de los coches de lujo que él solía usar en la ciudad. Llevaba un vestido de maternidad azul claro que una de las enfermeras le había comprado, el cabello recogido en una coleta suelta, y griega. Por primera vez en meses, se sintió casi normal, casi como una persona ordinaria saliendo de paseo ¿con quién? Su esposo, un desconocido, algo indefinible entre ellos dos. El viaje transcurrió en un silencio cómodo, con música suave en la radio y el paisaje rural pasando por las ventanas. Brooklyn miraba a Ryan de reojo, como sus dedos tamborileaban suavemente sobre el volante, siguiendo el ritmo de la música, como su mandíbula se relajaba cuando creía que ella no lo observaba, la pequeña arruga entre sus cejas que aparecía cuando se concentraba. Había memorizado esos detalles sin darse cuenta. Cada pequeño gesto convirtiéndose en algo precioso y familiar. El acuario era más grande e impresionante de lo que Brooklyn esperaba. Construido con arquitectura moderna y enormes paneles de vidrio, albergaba miles de especies marinas en tanques que replicaban sus hábitats naturales. Al entrar, Brooklyn sintió una ola de asombro. El interior era oscuro y fresco, iluminado solo por la luz azul de los tanques, creando una atmósfera casi mágica, de otro mundo. Ryan compró los boletos y, en un gesto que sorprendió a ambos, le ofreció el brazo a Brooklyn. Ella dudó solo un segundo antes de entrelazar su brazo con el de él, sintiendo los músculos firmes bajo la manga de su camisa, su calor calentando su costado. Caminaron juntos por los pasillos del acuario, deteniéndose ante cada tanque, observando en un silencio respetuoso. Había algo profundamente pacífico en ese ambiente. Peces multicolores nadaban en bancos sincronizados. Las anémonas danzaban con la corriente artificial, las rayas deslizaban graciosamente como fantasmas submarinos. Brooklyn se fascinó especialmente con un tanque de caballitos de mar, criaturas delicadas, imposibles, flotando verticalmente en el agua con movimientos hipnóticos. Ryan se inclinó para leer la placa informativa al lado del tanque. «Aquí dice que son los machos quienes llevan la descendencia», comentó, con un toque de sorpresa en la voz. «Las hembras depositan los huevos en la bolsa del macho, y él los lleva hasta que nacen. Es interesante cómo a veces la naturaleza invierte los roles». Brooklyn escribió en su cuaderno, que siempre llevaba consigo, «Quizá la naturaleza sabe que todos deben compartir el peso de crear vida». Ryan leyó las palabras y permaneció en silencio durante un largo momento, mirando fijamente a los caballitos de mar, pero Brooklyn tuvo la sensación de que no los estaba viendo realmente. Había algo en su expresión, una contemplación profunda, quizás incluso un arrepentimiento. Continuaron explorando, pasando por túneles de vidrio donde tiburones y tortugas marinas nadaban por encima y alrededor de ellos, creando la ilusión de estar sumergidos en el océano. Fue en este túnel, con la luz azul reflejándose en sus rostros y el mundo acuático envolviéndolos, que Brooklyn se dio cuenta de algo. Se detuvo abruptamente, mirando alrededor con los ojos muy abiertos, respirando con rapidez. Ryan lo notó de inmediato. «¿Qué pasa? ¿Te sientes mal?», sostuvo sus hombros, con el rostro preocupado. Brooklyn negó con la cabeza.
pero sus manos temblaban mientras escribía: conozco este lugar, no este acuario exactamente. Pero he estado en un lugar así antes, hace mucho tiempo. Ryan frunció el ceño, cuando ella cerró los ojos, intentando recuperar ese recuerdo nebuloso. Cuando tenía 7 años, justo después de perder mi voz, mi abuelo me llevó a la ciudad para consultas médicas, me perdí en la estación de tren, estaba aterrorizada, tratando de pedir ayuda, pero sin poder hablar. La gente me ignoraba o me miraba con lástima y se alejaba. Brooklyn abrió los ojos y miró directamente a Ryan, pero un joven se detuvo. Debía tener unos 15, 16 años. Cuando vio que no podía hablar, no se alejó, tomó papel y lápiz y me pidió que escribiera, me ayudó a encontrar a mi abuelo. Hizo una pausa, con el corazón desbocado mientras el recuerdo se hacía más claro. Antes de irse, hizo algo extraño, hizo gestos con las manos, movimientos específicos como un lenguaje. No lo entendí en ese momento, pero años después, cuando aprendí lenguaje de señas, Brooklyn hizo los gestos lentamente, formando los signos que había visto aquel lejano día. No está sola. Ryan se quedó completamente inmóvil, el rostro perdiendo todo color. Sus ojos se fijaron en las manos de Brooklyn, en las formas que estaba creando en el aire, y hubo un reconocimiento devastador en su expresión. Así que llevabas un vestido amarillo, dijo en voz baja, casi inaudible, con flores blancas, tu cabello recogido en 2 trenzas. Tenías un vendaje en la rodilla izquierda donde te habías caído. Brooklyn sintió que su mundo dejaba de girar. Miró a Ryan con los ojos muy abiertos, lágrimas comenzando a formarse. Fuiste tú, escribió con manos temblorosas. El joven que me ayudó, fuiste tú. Ryan se pasó las manos por la cara y, al bajarlas, también tenía lágrimas en los ojos. Nunca te olvidé, confesó, con la voz quebrada. Desde aquel día, la niña silenciosa con los ojos más expresivos que he visto, parecías tan asustada, tan perdida, pero había también una fuerza allí, una negativa a rendirse, a sucumbir al pánico total. Dio un paso más cerca y Brooklyn pudo ver cada emoción pasando por su rostro: memoria, reconocimiento, algo que dolía, como un amor largamente guardado. Esa noche regresé a casa y aprendí lo básico del lenguaje de señas, continuó Ryan. Pasé meses estudiando, pensando que tal vez te volvería a ver, que podría hablar contigo, pero nunca te encontré, simplemente desapareciste. Brooklyn escribió rápidamente, con lágrimas fluyendo libremente. Regresamos a nuestra ciudad esa misma noche. Siempre quise agradecerle a ese joven, pero nunca supe cómo encontrarte. Nunca supe que eras tú. Y luego, años después, Ryan dijo, su voz más suave, más íntima, cuando tu abuelo se acercó a mí con la propuesta de matrimonio, cuando me mostró tu foto, te reconocí de inmediato. Los mismos ojos, la misma expresión. Se detuvo, luchando con las palabras. Acepté el matrimonio, no por obligación ni por un arreglo familiar, lo acepté porque eras tú, porque pasé años preguntándome qué había sido de la niña de la estación de tren, y de repente, ahí estabas, necesitándome de nuevo. ¿Cómo podía negarme? Brooklyn lloraba abiertamente ahora, sollozo silencioso sacudiendo sus hombros. Ryan extendió la mano y, con una ternura devastadora, limpió las lágrimas de su rostro con el pulgar. Siempre he entendido el lenguaje de señas, Brooklyn susurró. Desde aquel primer día, entendí cada palabra que trataste de decirme con gestos, cada pregunta muda, cada agradecimiento silencioso, solo que no sabía cómo decírtelo sin que pareciera que ocultaba algo. Brooklyn hizo gestos rápidamente, formando con sus manos las palabras que su corazón había guardado durante tanto tiempo. Me enamoré de ti, no sé exactamente cuándo, pero pasó, y cuando pensé que me odiabas, que nunca creerías que los bebés eran tuyos, me destrozó. Ryan atrapó sus manos en el aire, sosteniéndolas contra su pecho, donde ella podía sentir su corazón latiendo con fuerza. Quiero creer, Brooklyn respondió con señas, fluido y natural. Cada parte de mí quiere creer que estos bebés son míos, que aquella noche fue real, pero tengo tanto miedo, miedo de creer y luego descubrir que estaba equivocado, miedo de que merezcas a alguien mejor que un hombre roto que ni siquiera puede darte lo que mereces. No estás roto, gesticuló Brooklyn con énfasis, y ya me has dado más que nadie. Me viste cuando era invisible, aprendiste mi lenguaje cuando a nadie más le importaba. Eres exactamente lo que merezco, porque eres todo lo que quiero. Ryan dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo, y abrazó a Brooklyn. El primer abrazo verdadero e intencionado entre ellos. Ella se derritió contra su pecho,
sintiendo los brazos fuertes envolviéndola, su barbilla descansando sobre su cabeza. Se quedaron así durante largos minutos, el mundo acuático girando a su alrededor, indiferente a los demás visitantes que pasaban por el túnel de cristal. Cuando finalmente se separaron, Ryan sostuvo el rostro de Brooklyn entre sus manos, los pulgares acariciando sus mejillas todavía húmedas. Empecemos de nuevo, gesticuló, sus ojos grises brillando con emoción contenida, sin secretos, sin malentendidos. Quiero conocerte de verdad. Quiero aprender cada parte de ti, y quiero estar aquí para ti, para los bebés, no importa de quién sean, los amaré porque son tuyos. Brooklyn asintió, sonriendo entre lágrimas, y respondió con gestos, son tuyos, Ryan, lo prometo. Esa noche despertaste, tal vez solo por momentos, pero me viste, me reconociste, me quisiste, y no pude resistirme a ti. Ryan cerró los ojos, respirando profundamente, como si tratara de absorber la verdad de esas palabras. Cuando los abrió de nuevo, había una decisión allí, una elección consciente de creer, de confiar, de entregarse a esa posibilidad aterradora y maravillosa de que tal vez, solo tal vez, los milagros eran posibles. Entonces descubramos juntos, dijo, alternando entre señas y palabras, hagámoslo bien esta vez. Y allí, en el túnel de cristal, rodeados por el océano simulado, con la vida moviéndose a su alrededor en patrones antiguos y pacientes, Brooklyn y Ryan se permitieron creer que tal vez no era demasiado tarde, que quizá el amor que había comenzado con una niña perdida y un joven amable finalmente podía florecer. El viaje de regreso a la villa fue completamente diferente. Donde antes había silencio cargado de tensión, ahora había una intimidad cómoda, manos entrelazadas descansando sobre la consola central, intercambiando miradas que duraban segundos preciosos antes de que Ryan necesitara volver a concentrarse en la carretera. Pequeñas sonrisas genuinas que transformaban sus rostros. Brooklyn sintió que una capa de hielo que había cubierto su corazón durante meses finalmente se derretía, y el calor que la reemplazaba era a la vez aterrador y exquisitamente reconfortante. Cuando llegaron a la propiedad, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos rosas y naranjas que se reflejaban en las ventanas de la casa como suaves llamas. Ryan apagó el motor, pero ninguno de los dos se movió para salir. Se sentaron en el creciente silencio de la noche que se acercaba, todavía tomados de la mano, como si romper ese contacto significara volver a la realidad que habían dejado atrás temporalmente. Brooklyn, dijo finalmente Ryan, su voz baja y ronca, cargada de emoción, sé que aún hay mucho que resolver, muchas conversaciones que necesitamos tener, muchas heridas que sanar, pero necesito que sepas algo. Tomó sus manos, llevándolas a sus labios y besando sus nudillos con una ternura que hizo que el corazón de Brooklyn latiera con fuerza. Siento no haberte creído, por haberte enviado lejos, por cada palabra dura que dije, cada mirada fría que di. Merecías mucho más que eso. Brooklyn liberó una mano para gesticular, estabas protegiendo tu corazón, entiendo, yo también tenía miedo, pero no deberías tener miedo, respondió Ryan, ahora usando la fluidez en lenguaje de señas que había ocultado durante tanto tiempo. No conmigo, nunca conmigo, quiero ser el lugar donde te sientas segura, no el lugar del que necesitas esconderte. Se inclinó más cerca, y Brooklyn pudo sentir su calor, el aroma a cedro y algo indefinible único de Ryan. Puedo besarte, de verdad esta vez, no con fiebre, no inconsciente, sino completamente presente, y queriendo esto más que nada. En respuesta, Brooklyn cerró la distancia entre ellos, presionando sus labios contra los suyos en un beso que era respuesta y pregunta, promesa y súplica. Ryan dejó escapar un sonido profundo, de sorpresa, alivio y deseo, y profundizó el beso, una mano entrelazándose en su cabello, la otra acariciando su rostro con una reverencia que la hizo sentirse preciosa, valorada, amada. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, rostros sonrojados, ojos brillantes. Vamos adentro, susurró Ryan contra sus labios. Antes de que pierda completamente el control aquí en el auto, salieron del vehículo y caminaron hacia la casa. Pero esta vez, Ryan no fue al cuarto de huéspedes que normalmente ocupaba. En cambio, siguió a Brooklyn hasta su dormitorio principal, la pregunta silenciosa flotando entre ellos. En la puerta, ella se volvió, lo miró y asintió. Un permiso, una invitación, un deseo compartido. La habitación estaba bañada por la suave luz del crepúsculo que entraba por las ventanas abiertas.
Las cortinas de lino blanco danzaban suavemente con la brisa nocturna que traía el aroma de lavanda desde el jardín. Ryan cerró la puerta tras de sí. Por un momento, solo se quedaron mirándose, conscientes de la realidad del momento, intencionales, completamente suyos. Ryan dio el primer paso, caminando hacia Brooklyn con pasos medidos, sin apartar la mirada de sus ojos. Al estar frente a ella, levantó las manos y, con una lentitud deliberada que estiraba cada segundo en una dulce eternidad, comenzó a desabotonar su blusa, uno por uno, revelando centímetros de piel. Siguió con besos suaves, sobre la clavícula, en el espacio entre sus pechos, justo debajo del cuello, donde su pulso latía con rapidez. «Eres tan hermosa», susurró contra su piel, alternando palabras habladas y gestos cuando necesitaba usar ambas manos. «Siempre lo ha sido, desde esa niña de 7 años. Con ojos asustados hasta ahora, llevando vida dentro de ti, cada versión de ti es perfecta». Brooklyn se sintió derretirse bajo su atención, bajo toques que eran a la vez gentiles y hambrientos, reverentes y urgentes. Ella sacó su camisa de los pantalones, sus dedos trabajando los botones con menos gracia, pero igual determinación. Cuando finalmente logró abrirla por completo, deslizó sus manos sobre su pecho desnudo, recorriendo músculos definidos, la vieja cicatriz que ya había tocado una vez. Aquella noche febril que lo había cambiado todo. Ryan tomó sus manos, presionándolas contra su corazón, donde ella podía sentir el ritmo acelerado. «¿Sientes esto?», preguntó, sumergiendo su mirada en la de ella. «¿Sientes cómo late mi corazón cuando me tocas? Cómo te reconoce de maneras que mi mente tardó tanto en aceptar». Ella asintió, con lágrimas formándose ya, lágrimas de alivio, de alegría, emociones tan intensas que desbordaban. Ryan limpió cada lágrima con besos suaves, y luego capturó sus labios de nuevo en un beso profundo que le robó el aire y le hizo temblar las piernas. Se movieron hacia la cama, un baile descoordinado de extremidades entrelazadas y ropa retirada con creciente urgencia. Cuando finalmente estuvieron piel con piel, Ryan se detuvo, mirando el cuerpo de Brooklyn con una expresión que mezclaba deseo y admiración. Su mano descendió suavemente hacia su vientre redondeado, los dedos trazando la curva con delicadeza que contrastaba con la intensidad en sus ojos. «¿Puedo?», preguntó. Brooklyn supo que pedía permiso para algo más que tocar. Pedía creer de verdad, aceptar de verdad que esas vidas creciendo allí eran parte de él. «Por favor», gesticuló, cubriendo su mano con la suya. «Son tuyos, Ryan, nuestros». Algo se quebró en sus ojos, la última barrera de resistencia, la última sombra de duda, y cuando la besó de nuevo, hubo una entrega total que antes no existía. Besó su camino descendiendo, deteniéndose en su vientre para dejar besos suaves y susurrar palabras demasiado bajas para escucharse con claridad, pero Brooklyn sabía. Por el tono, por la emoción cruda en su voz, que hablaba con los bebés, haciendo promesas, ofreciendo amor antes de conocerlos. Cuando sus bocas se encontraron de nuevo, hubo una urgencia que ya no podía contenerse. Ryan se colocó sobre ella, apoyando su peso en los codos para no presionar su vientre, sus ojos preguntando una vez más. Brooklyn lo atrajo hacia sí, envolviendo cuidadosamente sus piernas alrededor de él, y cuando finalmente se unieron, ambos dejaron escapar sonidos de alivio y placer que resonaron en la habitación silenciosa. Era completamente diferente de aquella primera noche, donde antes había confusión y fiebre. Ahora había claridad e intención, donde antes había urgencia desesperada. Ahora había un lento y deliberado baile de dar y recibir. Ryan se movía con cuidado consciente, siempre atento a su comodidad, deteniéndose con frecuencia para besarla profundamente, para susurrarle palabras de adoración contra su piel húmeda. «Dime con tu cuerpo lo que sientes por mí», respiró Ryan contra su oído, su voz quebrada. En respuesta, ella entrelazó sus dedos en su cabello, atrayéndolo a un beso que era respuesta suficiente, profundo, desesperado, lleno de todo el amor que no podía decir en voz alta. Sus cuerpos encontraron un ritmo que era únicamente suyo, construyendo olas crecientes de placer y conexión. Ryan apoyó su frente contra la de ella, con los ojos abiertos y fijos en los de ella, incluso mientras el placer aumentaba. «Mírame», susurró, «quiero verte, quiero que me veas». Y ella lo miró, sumergiéndose en los ojos grises que habían estado fríos por tanto tiempo, pero que ahora ardían con una intensidad que la hizo sentirse vista por primera vez, realmente vista, completamente. Cuando llegó el clímax, fue juntos, olas sincronizadas de placer que los dejaron temblando y jadeando, lágrimas mezcladas en la piel donde sus rostros se presionaban. Después,
Ryan la abrazó cuidadosamente, acomodándola de lado para que su vientre estuviera cómodo, entrelazando sus piernas con las de ella. Un brazo envuelto protectivamente alrededor de su cuerpo, besó la parte superior de su cabeza, su hombro, cualquier pedazo de piel al alcance, como si no pudiera dejar de tocarla, asegurándose de que era real. Ya no puedo esconderme, susurró Ryan en la creciente oscuridad de la habitación, su voz vibrando contra su espalda. Te quiero, Brooklyn. Siempre te he querido, desde aquel día en la estación, cuando tenía 7 años, y yo era un adolescente idiota que no sabía que acababa de conocer al amor de su vida. Cada día desde entonces había sido un viaje de regreso a ti, incluso cuando no lo sabía. Brooklyn se volvió en sus brazos para mirarlo, las lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, gesticuló despacio. Yo también te amo, no sé cuándo comenzó, si fue la primera vez que tomaste mi mano cuando me resbalé en las escaleras, o cuando trajiste libros porque notaste que me gusta leer, o tal vez fue hace años, cuando un joven amable me salvó cuando estaba perdida, pero está aquí, Ryan. Este amor está aquí, real, inmenso y aterrador. Ryan sostuvo su rostro entre sus manos, los pulgares acariciando sus mejillas mojadas. No tengas miedo, gesticuló de vuelta. Ya no, enfrentaremos todo juntos. Cada desafío, cada duda, cada momento de incertidumbre la atrajo más cerca, entrelazando sus cuerpos, de modo que no quedaba espacio entre ellos, y susurró contra su cabello. Nunca te dejaré, Brooklyn, nunca. Eres mía y yo soy tuyo. Y pase lo que pase, lo enfrentaremos lado a lado. Brooklyn se acurrucó contra su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón, sintiendo su calor calentar cada parte de su cuerpo. Por primera vez desde que descubrió el embarazo, desde la devastadora confrontación, desde todos los meses de soledad y miedo, sintió algo que creía que nunca volvería a sentir: esperanza. Y mientras se dormía en los brazos del hombre que amaba, sus manos descansando protectoras sobre el vientre donde crecían sus hijos, Brooklyn se permitió creer que tal vez, solo tal vez, todo estaría bien. Pero aún se avecinaba una tormenta en el horizonte, una amenaza que ninguno de los dos veía venir, y su nombre era Tina. Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Brooklyn. Ryan prácticamente se había mudado a la villa, trabajando de forma remota y apareciendo en la ciudad solo para reuniones absolutamente esenciales. Pasaban los días juntos, paseos matutinos por el jardín fragante, tardes leyendo uno al lado del otro en el porche, noches conversando en lengua de señas sobre todo y nada. Construyendo una intimidad que iba mucho más allá de lo físico. Ryan aprendió a cocinar platos especiales que no le provocaran náuseas, le masajeaba los pies hinchados cada noche y hablaba constantemente con su vientre, contando historias sobre el mundo que los bebés pronto conocerían. Brooklyn estaba en su 7º mes de embarazo cuando recibieron la noticia. Era hora de regresar a la ciudad. El médico recomendó que pasara el último trimestre más cerca del hospital especializado donde se realizaría el parto, especialmente porque eran gemelos. Ryan aceptó de inmediato, pero prometió que esta vez sería diferente, no estaría escondida, no sería tratada como un secreto vergonzoso. Era su esposa, y él estaba listo para que todo el mundo lo supiera. El regreso a la mansión Miller fue surrealista. Los empleados los recibieron con renovado respeto. La noticia de la reconciliación de la pareja se había difundido y había una atmósfera casi festiva en la propiedad. Ryan había renovado la habitación de Brooklyn, transformándola en una cómoda suite adyacente a la suya, con una sala de bebés ya preparada con 2 cunas idénticas, delicados móviles y paredes pintadas en suaves tonos de verde menta y amarillo pastel. Pero no todo era perfecto. Brooklyn notaba las miradas en las calles cuando salían a cenar, en los eventos sociales. Ryan ahora insistía en que lo acompañara ante susurros que cesaban abruptamente al acercarse, sonrisas falsas que no llegaban a los ojos. La alta sociedad no había olvidado el escándalo, y muchos aún dudaban de la paternidad de los bebés. Fue un jueves por la tarde, 2 semanas después de su regreso, cuando finalmente estalló la tormenta. Brooklyn estaba en el jardín de la mansión, sentada en un banco bajo la sombra de un cerezo, tejiendo pequeños botines, cuando escuchó voces provenientes de la entrada principal, una voz femenina, alta e indignada, discutiendo con los guardias de seguridad. Curiosa y ligeramente alarmada, Brooklyn se levantó con dificultad. Su vientre era enorme ahora, haciendo que cada movimiento fuera un esfuerzo, y caminó hacia la fuente del disturbio. Lo que vio la hizo congelarse. Una mujer estaba en la entrada, hermosa de una manera aguda y peligrosa.
con el cabello rubio perfectamente peinado, vistiendo un elegante traje blanco que gritaba dinero y poder, y ojos azules que brillaban con rabia apenas contenida. ¿Dónde está ella?, exigió la mujer, su voz resonando en el jardín. ¿Dónde está la pequeña impostora que sedujo a Brian, que fingió estar embarazada de hijos que obviamente no son suyos? Brooklyn se quedó paralizada, reconociendo instantáneamente quién era: Tina Morrison, la exnovia de Brian, la mujer que todos esperaban que él se casara antes de que el acuerdo con la familia Chen lo cambiara todo. Tina empujaba a los guardias que intentaban detenerla, gritando que tenía todo el derecho de ver a Brian, que no podía ignorarla después de todo lo que habían compartido. No tiene permiso para estar aquí, señorita Morrison, dijo uno de los guardias firmemente. Bloqueando su paso, el señor Miller fue claro al respecto. Y claro, rió Tina, un sonido agudo sin humor, está siendo manipulado. Esta mujer muda lo metió en una especie de farsa. Y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras destruyen su reputación. Fue entonces cuando vio a Brooklyn de pie sobre el camino de piedra, una mano apoyando su prominente vientre. Sus ojos se entrecerraron y una sonrisa cruel curvó sus labios pintados de rojo. Ahí estás, dijo, caminando hacia Brooklyn con pasos decididos, los tacones resonando amenazantes contra las piedras. La pequeña esposa silenciosa. ¿Crees que eres lista, verdad? ¿Crees que puedes atrapar a Brian con un embarazo falso? Brooklyn retrocedió instintivamente, pero Tina la siguió, acercándose demasiado, invadiendo su espacio personal. Sé tu juego, Brian es estéril, todos lo saben. Entonces, ¿de quién son realmente esos bebés? ¿Con qué hombre estuviste mientras fingías ser la esposa fiel y obediente? Brooklyn intentó gesticular, intentar explicar. Pero Tina apartó sus manos con un golpe. No me des tus manitas. Puedes engañar a Brian con este papel de víctima indefensa, pero yo sé la verdad. Eres una oportunista, que eso es suficiente. La voz de Brian cortó el aire como una cuchilla, fría y absolutamente aterradora en su silencio controlado. Había salido de la casa vistiendo ropa casual, pero con una expresión de hielo puro. En 2 largos pasos, estaba entre Brooklyn y Tina, un brazo extendido protectoramente hacia atrás para mantener a Brooklyn segura detrás de él. Brian, Tina cambió de inmediato su tono, su voz volviéndose suave, casi llorosa. Gracias a Dios que estás aquí, estaba tan preocupada por ti. Todos hablan, diciendo cosas terribles sobre cómo te están manipulando. Vete, dijo Brian, cada palabra articulada con precisión mortal. Vete de mi propiedad ahora. Pero Brian, solo quiero ayudar, ¿no lo ves? Ella te está usando. Esos bebés no pueden ser tuyos, y cuando la prueba de ADN lo demuestre, quedarás devastado. Déjame protegerte de esto. Brian dio un paso adelante, y hasta Tina retrocedió ante la furia contenida en sus ojos. ¿Quieres protegerme? ¿Dónde estabas cuando estaba construyendo mi empresa desde cero, trabajando 18 horas al día? ¿Dónde estabas cuando tuve el accidente que casi me mata? Ah, sí, estabas en París con los Whitmore, ¿verdad? Tina palideció. Eso fue un malentendido. Me dejaste cuando pensaste que nunca sería nada, continuó Brian, su voz bajando, pero volviéndose más peligrosa. Volviste solo cuando tuve éxito, y ahora tienes la audacia de venir aquí a mi casa, insultar a mi esposa, cuestionar a mis hijos. Pero Brian, sé racional, eres estéril. ¿Cómo pueden ser esos bebés? Los médicos se equivocan, interrumpió Brian, con absoluta convicción en la voz. Sucede, la medicina no es infalible. Y aunque no fueran míos biológicamente, incluso si Brooklyn los hubiera adoptado, aún serían míos, porque cualquier niño que ella ame, yo lo amo. Brooklyn sintió que las lágrimas le quemaban los ojos al escuchar esas palabras. Brian volvió la vista hacia ella, sus ojos encontrando los de Brooklyn por un instante, un silencioso mensaje pasando entre ellos. Creo en ti, te elijo siempre. Tina emitió un sonido frustrado. Estás siendo un idiota. Todos saben la verdad. Tu esposa probablemente está durmiendo con medio mundo mientras tú trabajas. Cuidado, dijo Brian, y había algo tan peligroso en su voz que Tina finalmente dejó de hablar. Puedes insultarme todo lo que quieras, pero di una palabra más contra Brooklyn y me aseguraré personalmente de que todas las puertas de la sociedad se cierren para ti y tu familia. No me pongas a prueba, Tina, no ganarías. Fue en ese momento que Brooklyn tomó una decisión. Había sido pasiva demasiado tiempo, dejando que otros hablaran y lucharan por ella. Era hora de luchar por sí misma. Con manos temblorosas, sacó su teléfono del bolsillo y abrió la aplicación de grabación.
Había comenzado a grabar desde el momento en que Tina empezó a gritar en la entrada. Un instinto de autopreservación tocó el hombro de Ryan para llamar su atención y le mostró el teléfono. Sus ojos se abrieron de par en par al ver que la grabación seguía corriendo, capturando cada palabra venenosa que Tina había dicho. Una sonrisa lenta, casi depredadora, apareció en el rostro de Ryan. Gesticuló a Brooklyn en lengua de señas. ¿Grabaste todo? Ella asintió, con una pequeña sonrisa triunfante tocando sus labios por primera vez desde que Tina apareció. Ryan volvió su atención a Tina, que parecía confundida entre los dos. ¿Sabes?, dijo casualmente, como si hablara del clima, la difamación es un delito grave, especialmente cuando hay evidencia en video de acusaciones falsas. Tina palideció. No te atreverías, dijo Ryan suavemente, una palabra tuya contra Brooklyn en la sociedad, aunque sea un susurro, y este video irá a todos los periódicos, revistas y personas influyentes de esta ciudad. Tu reputación será destruida antes de que puedas parpadear. ¿La eliges a ella por encima de mí?, preguntó Tina, y por primera vez se escuchó vulnerabilidad genuina en su voz, como si realmente no pudiera comprenderlo. No hay elección, respondió Ryan, suavizando apenas su voz. Siempre fue ella, Tina, desde que tenía 16 años y salvé a una niña perdida en la estación de tren, solo que aún no lo sabía. Tina miró a Brooklyn con algo que era parte odio, parte envidia y parte respeto sorprendentemente renuente. Ganaste, dijo en voz baja, pero esto no ha terminado. Cuando nazcan esos bebés, cuando la prueba de ADN, una nueva voz interrumpió, y todos se giraron para ver al abuelo de Ryan, el patriarca de la familia Miller, acercándose apoyado en un bastón ornamentado. Charles Miller tenía 85 años, pero sus ojos eran agudos y penetrantes. Sin perder detalle, porque yo ya hice la prueba. El corazón de Brooklyn se detuvo. Ryan se giró completamente hacia su abuelo, que Charles se detuvo frente a ellos, mirando directamente a Brooklyn con una expresión difícil de descifrar. Cuando estabas en la villa, dijo, dirigiéndose a ella, tu obstetra me enviaba informes médicos regulares. Durante una de las ecografías recogieron muestras para pruebas genéticas. Es un procedimiento estándar en embarazos de gemelos. Pedí que compararan con el ADN de Ryan de nuestros archivos familiares. Hizo una pausa dramática, y Brooklyn sintió que iba a desmayarse. Ryan sostuvo su mano, apretándola con fuerza. Los resultados llegaron hace 2 semanas, continuó Charles, 99,99% de coincidencia. Ambos bebés son biológicamente de Ryan. El silencio que siguió fue absoluto. Tina quedó boquiabierta. Ryan se volvió hacia Brooklyn, sus ojos abiertos de asombro y alegría. Brooklyn simplemente se derrumbó en lágrimas de alivio, sus piernas cediendo bajo el peso de meses de tensión finalmente liberada. Ryan la atrapó antes de que cayera, envolviéndola en un abrazo fuerte, murmurando repetidamente contra su cabello, lo sabía, lamento haber dudado alguna vez. Charles miró a Tina con una mirada helada. Y usted, señorita Morrison, le sugiero que abandone esta propiedad de inmediato y no regrese jamás. La familia Miller no tolera la difamación contra sus miembros. A Brooklyn miró a su nuera con algo que parecía aprobación. Definitivamente eres parte de esta familia. Tina abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Luego, al darse cuenta de que estaba completamente derrotada, se dio la vuelta y salió apresuradamente, los tacones resonando en su humillante retirada. Cuando se fue, Charles se acercó a Brooklyn y Ryan, colocando una mano pesada sobre el hombro de su nieto. Tienes mi bendición, dijo simplemente, y mi protección. Cualquiera que se atreva a cuestionar la legitimidad de estos niños tendrá que enfrentarse a mí personalmente. Miró directamente al vientre de Brooklyn y una rara sonrisa genuina suavizó su rostro envejecido. Los herederos Miller finalmente con los ojos de la familia. Ya puedes verlo en las ecografías. Luego, con un asentimiento, se alejó, dejando a Brooklyn y Ryan solos en el jardín, todavía abrazados, procesando todo lo que acababa de suceder. Es verdad, gesticuló Brooklyn entre lágrimas. Verdaderamente verdad. Ahora creí cuando me lo dijiste, respondió Ryan, sosteniendo su rostro. El resto del mundo necesitaba pruebas. Yo solo te necesitaba a ti. Se quedaron así durante largos minutos, abrazados bajo el cerezo, mientras el sol de la tarde bañaba todo a su alrededor con luz dorada. La tormenta había pasado y, por fin, finalmente, podían respirar. El nacimiento de los gemelos ocurrió en una mañana de primavera, cuando el mundo parecía despertar con colores renovados y promesas frescas.
Brooklyn entró en trabajo de parto a las 5 de la mañana, despertando a Brian con un toque suave en el hombro y un gesto urgente. Él se levantó de la cama al instante, transformándose en el hombre eficiente que comandaba un imperio multimillonario, pero sus manos temblaban al ayudar a Brooklyn a vestirse, y ella vio el miedo desnudo en sus ojos cuando pensaba que ella no lo miraba. El parto duró 8 horas. 8 horas durante las cuales Brian no soltó su mano, no se alejó de su lado, gesticulando palabras de ánimo en lengua de señas, limpiando su rostro sudoroso, siendo su ancla cuando el dolor amenazaba con arrastrarla, y cuando, finalmente, los primeros llantos llenaron la sala de partos. Brooklyn vio lágrimas correr abiertamente por el rostro de Brian, sin intentar ocultarlas ni contenerlas. Un niño, anunció el doctor, colocando al diminuto bebé rojo sobre el pecho de Brooklyn. Era perfecto, pequeño, arrugado, con un mechón de cabello oscuro y ojos que parpadeaban. Confundidos ante el nuevo y brillante mundo, Brooklyn lo miró con asombro absoluto, incapaz de procesar que este ser diminuto había crecido dentro de ella, que era mitad suyo y mitad del hombre que amaba. Y aquí viene el segundo, dijo el doctor momentos después. Pronto nació otra bebé, esta vez un poco más pequeña que su hermano, pero con pulmones igualmente poderosos. Protestando indignada por el abrupto paso de la comodidad del útero al frío del mundo exterior, Brian sostuvo a ambos bebés, mientras las enfermeras los limpiaban y envolvían, uno en cada brazo, y Brooklyn nunca había visto una expresión de amor tan pura y devastadora como la que iluminaba su rostro en ese momento. Miró a Brooklyn por encima de las cabezas de los gemelos y gesticuló, equilibrando con dificultad a los bebés. Gracias por ellos, por darme una familia, por hacerme creer en los milagros. Brooklyn lloró, lágrimas de agotamiento y alegría mezclándose en sus mejillas, y gesticuló de vuelta. Gracias por no rendirte nunca realmente conmigo, incluso cuando deberías haberlo hecho. Nombraron al niño Isen, un nombre que significaba fuerte y firme, y a la niña Lily, delicada y hermosa como la flor. Isen tenía los ojos grises de Brian, mientras que Lily heredó los ojos marrón oscuro de Brooklyn, pero ambos compartían la misma expresión decidida que sus padres, ya evidente incluso en sus caritas tan jóvenes. Los días siguientes fueron un torbellino de pañales, comidas cada 3 horas, noches sin dormir y un agotamiento que Brooklyn nunca había imaginado posible, pero a través de todo ello, Brian estaba presente, aprendiendo a cambiar pañales con la misma precisión que usaba en acuerdos multimillonarios, meciendo a Lily a las 3 de la mañana cuando se negaba a dormir, susurrando historias a Isen mientras lo acunaba. Contrató a las mejores enfermeras, pero se negó a delegar los cuidados básicos. Quería estar presente, quería ser un verdadero padre, no solo un proveedor distante. Fue una semana después de salir del hospital cuando Brian hizo algo inesperado. Brooklyn estaba en la habitación de los bebés, observándolos dormir en sus cunas, un milagro diario que nunca dejaba de asombrarla. Cuando Brian entró silenciosamente, cargando una caja de papeles, la colocó sobre la mesa de cambio y sacó un sobre oficial. Brooklyn lo reconoció de inmediato. Eran los papeles de divorcio que había preparado meses atrás, cuando aún creía que los bebés no eran suyos. Planeando enviarla lejos tras el nacimiento, Brian sostuvo los papeles frente a ella, y, por un momento terrible, Brooklyn sintió que su corazón se detenía. No, no ahora, no después de todo. Pero entonces Brian comenzó a rasgarlos, lento, deliberado, desgarró cada página en pequeños trozos, sin apartar la mirada de la de ella. Cuando terminó, dejó que los pedazos cayeran como confeti a sus pies y gesticuló. Nunca debí preparar esto, nunca debí planear dejarte ir. Eres mi esposa, Brooklyn, de verdad, esta vez, no por obligación, no por arreglo familiar, porque te elijo todos los días, para siempre. Brooklyn sollozó en silencio, cubriéndose la boca con las manos. Brian continuó, sus propias manos temblando ligeramente. Si quieres libertad, te daré el mundo, me aseguraré de que tengas todo lo que necesites, tú y los niños. Pero si quieres amor, si quieres quedarte y construir una vida real conmigo, entonces estoy aquí para siempre, sin condiciones, sin dudas, sin miedos, solo nosotros. Solo nosotros. Brooklyn gesticuló de vuelta, las lágrimas fluyendo libremente. Siempre quise solo nosotros. Brian la abrazó, besando su rostro, su cabello, sus labios, como si no pudiera detenerse, y cuando finalmente se separaron, sacó algo más de su bolsillo, una pequeña caja de terciopelo. Brooklyn la miró confundida. Ya estaban casados,
Ya llevaba un anillo de matrimonio, colocado en un día que se sentía como un funeral, pero que ahora tenía un significado completamente diferente. Ryan abrió la caja, revelando un anillo diferente, delicado, con una piedra central que brillaba incluso con la luz suave de la habitación de los bebés. Esto es diferente, gesticuló. El primer anillo se colocó por obligación. Este es mi elección, mi promesa. ¿Quieres casarte conmigo otra vez, Brooklyn? De verdad, esta vez. Con nuestros hijos como testigos, con nuestra fundación de amor. Brooklyn asintió con tanta fuerza que casi se mareó, extendiendo su mano temblorosa. Ryan deslizó el nuevo anillo junto al antiguo, y de alguna manera se veían perfectos juntos. El pasado y la obligación se transformaron en elección, el arreglo en amor verdadero. Los meses se convirtieron en años, y la vida que construyeron juntos se volvió más rica de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Brooklyn comenzó a trabajar en la clínica de medicina oriental de su abuelo, descubriendo que tenía un talento natural para sanar. Su incapacidad para hablar la obligó a escuchar realmente a los pacientes, a prestar atención a señales que otros médicos pasaban por alto. Se volvió especialmente conocida por trabajar con niños, quienes respondían a su bondad silenciosa de maneras que sorprendían incluso a profesionales experimentados. Ryan reestructuró su vida laboral para estar más presente, delegó más responsabilidades, rechazó viajes innecesarios, se aseguró de cenar en casa todas las noches, enseñó a Eisen y Lily lengua de señas desde la infancia, haciendo que fuera tan natural como el lenguaje hablado, asegurándose de que nunca vieran el silencio de su madre como una limitación, sino solo como otra forma de comunicación. En el cuarto cumpleaños de los gemelos, la familia Miller organizó una fiesta en el jardín de la mansión, el mismo jardín donde Brooklyn se había sentido tan sola y perdida años atrás, pero ahora estaba lleno de risas infantiles, globos coloridos atados a los árboles, el sonido de la felicidad genuina resonando por los senderos de piedra. Brooklyn observaba a Eisen y Lily jugar con otros niños cuando sintió unos brazos familiares rodear su cintura por detrás. Ryan apoyó su barbilla en su hombro y juntos miraron a sus hijos, tan vivos, tan saludables, tan completamente amados. ¿Alguna vez te arrepientes?, gesticuló Brooklyn juguetonamente, refiriéndose a haberse casado con la chica muda que ni siquiera podía pedir ayuda por sí misma. Ryan la giró entre sus brazos, sosteniendo su rostro con ambas manos, obligándola a mirarlo directamente a los ojos. Me casé con la mujer más fuerte que conozco, gesticuló firmemente Ryan. Una mujer que me salvó cuando ni siquiera sabía que necesitaba ser salvado, una mujer que me enseñó que el silencio puede hablar más que las palabras, que la vulnerabilidad es valentía, que el amor no necesita voz para ser escuchado. La besó suavemente y luego continuó gesticulando. Me diste todo, Brooklyn, una familia, un propósito, una razón para ser más que solo exitoso, una razón para ser bueno. ¿Cómo podría arrepentirme del mejor regalo que he recibido? Brooklyn se recostó contra él y permanecieron así durante largos momentos, abrazados mientras el mundo giraba a su alrededor. Los niños reían, la música sonaba, el dulce aroma de las flores de primavera llenaba el aire. Lily corrió hacia ellos, agarrando sus piernas. Mamá, papá, venid a jugar, gritó, luego repitió en lengua de señas al ver que su madre la miraba, venid a jugar. Ryan y Brooklyn se intercambiaron una mirada, una de esas miradas que las parejas desarrollan con los años, llenas de comunicación silenciosa y entendimiento compartido, y sonrieron, tomados de la mano. Siguieron a su hija hasta donde Eisen los esperaba, listo para empezar un elaborado juego que él había inventado. Esa noche, después de que los invitados se fueron y los niños se acostaron, Brooklyn y Ryan se sentaron juntos en el banco bajo el cerezo, el mismo banco donde tantas cosas habían cambiado entre ellos, donde susurros se habían convertido en conversaciones, desconocidos en amantes, obligación en elección. Ryan la abrazó y Brooklyn se acurrucó contra su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón, un sonido que se había convertido en su música favorita, su certeza cuando todo lo demás parecía incierto. Gracias, gesticuló en el aire para que ella viera, por no rendirte conmigo cuando yo me rendí con nosotros, por creer que valía la pena luchar, incluso cuando lo hice tan difícil. Brooklyn se giró en sus brazos, tomó su rostro y lo obligó a mirarla directamente a los ojos, y entonces, por primera vez desde que perdió su voz a los 6 años, intentó hablar, no gesticular, no escribir, sino realmente hablar. Ryan susurró, y la palabra salió, rota, apenas audible, pero era una
palabra, una palabra real pronunciada en voz alta. Ryan se congeló, con los ojos abiertos en absoluto asombro. Brooklyn, acabas de decir te amo, ella lo forzó, cada sílaba una lucha, cada sonido una victoria, las palabras eran imperfectas, pero eran suyas. Siempre te he amado. Lágrimas corrieron por el rostro de Ryan sin control, la besó profundamente, desesperadamente, y cuando finalmente se separaron, reía y lloraba al mismo tiempo. Tu voz, gesticuló maravillado. Después de todos estos años, el doctor dijo que era psicológico, gesticuló. Brooklyn, volviendo a la lengua de señas más cómoda, el trauma me hizo perder la voz, pero el amor, el verdadero amor, la verdadera seguridad, tal vez pueda traerla de vuelta poco a poco. No hay prisa, gesticuló Ryan, sonriendo entre lágrimas. Aprendí a escuchar tu silencio, aprendí que nunca realmente perdiste tu voz, solo encontraste formas diferentes de usarla, formas que me enseñaron a escuchar de verdad. Se quedaron allí hasta que aparecieron las estrellas en el cielo nocturno, hablando en gestos silenciosos y palabras susurradas de vez en cuando, construyendo puentes entre el silencio y el sonido, entre el pasado y el futuro, entre dos personas que se habían encontrado cuando ambos estaban perdidos, y cuando finalmente se fueron a dormir. Ryan se volvió hacia Brooklyn una última vez antes de que la oscuridad los envolviera por completo. Gracias, susurró en la oscuridad, por amarme cuando ni siquiera sabía cómo amarme a mí mismo, por ver bondad en mí cuando todo lo que mostraba era frialdad, por hacerme un mejor hombre, un mejor padre, una mejor persona solo por estar a mi lado. Brooklyn tomó su mano en la oscuridad, entrelazando sus dedos, y apretó 3 veces. Un lenguaje que habían desarrollado hacía mucho tiempo. 3 apretones. Siempre 3, te amo, significó. Ryan apretó de vuelta 3 veces. Su respuesta silenciosa en la oscuridad, yo también te amo. Algunos amores comienzan con fuego y pasión, otros comienzan con arreglos y obligaciones, pero los mejores, los que verdaderamente duran, comienzan con una elección hecha cada día, en cada pequeño gesto, en cada toque gentil, en cada mirada que dice, te veo, te elijo, te amo. Y Ryan y Brooklyn se eligieron mutuamente, ayer, hoy, mañana, siempre. La historia de Brooklyn y Ryan nos recuerda que los mayores amores rara vez comienzan con perfección, comienzan con decisiones tomadas en los momentos más oscuros, cuando sería más fácil rendirse. Brooklyn eligió creer que el amor podía florecer, incluso en suelo árido. Ryan eligió confiar cuando cada razón lógica decía que no confiara. Y juntos transformaron un matrimonio forzado en un santuario de verdadero amor. A veces el silencio habla más fuerte que las palabras. A veces la vulnerabilidad es la mayor demostración de fortaleza. Y a veces, aquellos que nos salvan son exactamente quienes más necesitan ser salvados, porque al final, el amor no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de elegir quedarse incluso en medio de las preguntas, de construir puentes donde existen muros, de ver a la persona detrás del silencio y decir, te veo, te elijo, eres suficiente. Y tal vez eso es lo que todos buscamos. Alguien que nos elija no a pesar de nuestros defectos, sino incluyéndolos, alguien que transforme nuestras cicatrices en historias de supervivencia y nuestros miedos en oportunidades de valentía. Tienes también el valor de elegir el amor, incluso cuando parece imposible.